Hola amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa para quienes aún no están suscritos a mi canal de YouTube y para quienes no están en ningún curso en Udemy, cursos online que ofrezco en Udemy. Pues el día de hoy voy a abordar un tema importante que es la historia del saber, la historia del saber, la historia del conocimiento y cómo eso nos puede aportar a lo que conocemos como una sabiduría, cómo aporta a que nosotros podamos encontrar una sabiduría. De que vamos a encontrar la sabiduría completa, pues quizás nunca, pero de que podamos conectar en ese caminar hacia la sabiduría, hacia el saber, creo que es importante rescatar lo que es la historia del conocimiento, la historia del pensamiento, la historia del saber, la historia de los saberes. Muchos lo llaman a esto la historia de las ideas. Algunos han hablado de historia de las ideas, otros han hablado de la arqueología del saber, otros de la historia del pensamiento y otros lo han denominado historia de la filosofía. Yo lo voy a llamar la historia del saber, la historia del saber, porque eso nos aporta muchísimo a lo que es nuestro propio conocimiento como seres humanos, como individuos, al autoconocimiento, pero también al conocimiento del mundo, del cosmos, de la naturaleza y también al conocimiento metafísico, más allá de la materia, más allá de la física. Y ustedes ven en pantalla en este momento algunos rostros que vamos a irlos revisando en términos muy generales, pero creo que vamos a especialmente a mostrarles un cuadro, o más bien dicho, una diapositiva con un triángulo, no sería un cuadro, sería una diapositiva con un triángulo que nos puede acercar a esta historia del saber. Es una aproximación, un triángulo y un círculo, ¿sí? Está conectado el triángulo con el círculo en lo que es la historia del saber, la historia del conocimiento. Mucha gente afirma que la ciencia es el único método para acceder al conocimiento de la realidad. Y sobrevalora a la ciencia como esa forma de conocer. A esto, al exceso de esa perspectiva de que la ciencia es la única forma de conocimiento o de saber que podemos acceder, lo podemos llamar el cientificismo, si es que lo llamamos, si lo llevamos al extremo. Creo que la ciencia es muy importante y es un importante factor, es un pilar fundamental de lo que es la sabiduría, el saber, el conocimiento. Pero la ciencia solamente es una parte del saber, ¿sí? Contrario a lo que afirman mucha gente y a muchos filósofos, científicos y personas en general, que la ciencia es la única forma de acceder a la sabiduría y el conocimiento. Pues yo no considero eso. Yo considero que la ciencia es un pilar fundamental para acceder al conocimiento y a la sabiduría, pero no es el único. Porque además de eso, tenemos la filosofía. Es más, me parece a mí que la ciencia es como que una derivación de la filosofía, y especialmente lo que es la rama de la filosofía que conocemos como la lógica. La ciencia, para mí, es una derivación de la filosofía y especialmente de lo que conocemos como la lógica, que es una rama de la filosofía. Y después se lo ha denominado lógica matemática. Pero la filosofía es mucho más amplia que la lógica matemática y que la ciencia, porque la filosofía nos permite hacernos preguntas. No siempre podemos pues, contestar las preguntas, como hasta cierto punto, en algunos aspectos lo hace la ciencia, que intenta responder preguntas, descubrir el mundo especialmente de la materia,
y de la energía, porque ahora estamos, la ciencia actual del siglo XXI y la del siglo XX comenzó a hablar mucho de lo que es la energía y ya no solamente la materia. Y ahí el ejemplo de la misma física cuántica, etcétera. Entonces podemos hacer una historia de la ciencia y una filosofía de la ciencia, ¿sí? Y la filosofía de la ciencia está muy relacionada con lo que es la lógica. Entonces tenemos una historia de la ciencia y más que nada una historia de las ciencias, en plural, ciencias, porque no hay solo un tipo de ciencia. Hay la física, la química, la biología, la genética, etcétera. Entonces hay muchas ciencias y también están las ciencias sociales como la antropología, la sociología, la psicología, etcétera. Entonces podemos tener una aproximación a conocer el mundo, el saber, a través de la ciencia. Pero también podemos acceder a este saber, a este conocimiento, a través de conocer la historia de la filosofía. La historia de la filosofía, la historia del pensamiento, la historia de las ideas. Y pues podemos irnos a la filosofía antigua. Y cuando hablamos de filosofía antigua, estamos hablando de la filosofía que surgió en Egipto, ¿sí? Ahí hubo mucha filosofía y cada vez se ha ido descubriendo muchísimo todo lo que es la filosofía de los egipcios. Muchos dicen que ahí es el centro de donde nació la filosofía. La verdadera filosofía que después imitaron los griegos se dice que surgió en Egipto. Otros, en cambio, dicen no, la filosofía surgió en Grecia. Pues ahí hay esos debates que me parece que tal vez nunca se acaben, pero para algunos surgió la filosofía en Egipto, en el antiguo Egipto, y para otros surgió en Grecia. Y para otros, la filosofía surgió en lo que es la Mesopotamia, en lo que hoy es Irak e Irán, en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo a Occidente, próximo al Mediterráneo, el Asia más cercana al Mediterráneo. Para otros surgió ahí lo que es la filosofía. Entonces, hay muchos debates en torno a dónde surge la filosofía. Entonces, tenemos como tres puntos básicos, ¿sí? Grecia, Egipto, Grecia y la Mesopotamia, el Asia. Otros dicen incluso que en la India, y bueno, habrá que ir tomando todas esas fuentes y seguir investigando dónde mismo ha ido surgiendo la filosofía y se ha ido mezclando. Capaz que no solo surgió en un punto, sino surgió en diferentes puntos del continente euroasiático y africano. Porque acordémonos que Egipto está en África, en el norte de África. Entonces, para muchos la filosofía surgió en África, ¿sí? Entonces, en ese gran continente euroasiático y africano, surge la filosofía y los textos escritos. Pero para nosotros conocer la ciencia y conocer la filosofía, y por lo tanto la historia de la ciencia, la historia de la filosofía y la historia del saber, nos falta otro pilar fundamental, que es la historia del arte. La historia del arte. Porque en el arte hay mucha filosofía, hay mucho conocimiento y quizás hasta ciencia. Y quizás hasta ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo revisamos la historia del arte, la historia de la literatura, la historia de la escritura, la historia de los jeroglifos, ¿sí? La escritura egipcia, la escritura babilónica, todas esas pinturas rupestres ya eran formas primitivas de literatura, pero que se mezclan entre literatura y pintura y dibujo, dibujo, pintura y literatura. Ahí tenemos las formas primitivas de filosofar y de hacer ciencia, de hacer pensamiento lógico y matemático.
¿sí? Las matemáticas también son símbolos y que han sido representados artísticamente a lo largo de los siglos, de milenios. Entonces, tenemos tres pilares, quizás hayan muchas otras derivaciones de esto de aquí, ¿sí? Porque cuando hablamos de arte estamos hablando de literatura, hablamos de teatro, hablamos de dibujo, de pinturas rupestres, jeroglifos, petroglifos, etcétera. Entonces, los tres elementos nos van a aportar a que nosotros podamos aproximarnos a la sabiduría, no conseguir, porque el que se dice sabio, pues quizás no lo sea. Entonces, más bien, nos aproximan al saber. Filo quiere decir amor y sofía quiere decir sabiduría. El amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento, el amor por el logos, el amor por la metafísica, el amor por la sabiduría. Entonces, este es un triángulo y un círculo que están conectados y que nos invita a conocer la historia de la sabiduría, la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, la historia del arte. Entonces, evidentemente que la ciencia no es la única forma de acceder al conocimiento. A través del arte nos conocemos a nosotros mismos y conocemos el mundo. A través de un escrito, de una escritura automática, a través de una pintura, a través del dibujo, a través de la danza, el baile, accedemos a un conocimiento experiencial, vivencial, a través de la literatura, a través de leer un libro de literatura, a través de una novela, estamos aprendiendo, estamos accediendo a un saber experiencial, a un saber vivencial. Entonces, el arte, la filosofía y la ciencia son pilares del conocimiento de la sabiduría. Y quizás podríamos resumir esto en historia de la filosofía si entendemos a la filosofía en el sentido más amplio del que han entendido muchas personas en las academias. Porque si es que hablamos de todo esto, estamos hablando de filosofía del arte, filosofía de la ciencia y de historia de la filosofía, la historia del saber, la historia del conocimiento, la historia de las ideas, o como decía Michel Foucault, la arqueología del saber. Nietzsche decía la genealogía de las ideas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que no lo tomen de una forma literal y dogmática, pero sí podemos decir que quienes han sido los principales ejes de la filosofía, pues tenemos ejemplos como Platón, como Edmund Husserl, Michel Foucault, son ejemplos de filósofos en el puro estricto de la palabra. Una mezcla entre filosofía y ciencia, tenemos ejemplos como a Sócrates, Auguste Comte, Karl Popper, que si bien eran filósofos, pero tuvieron un acercamiento eh, muy, un acercamiento a lo que es la ciencia. Entonces son filósofos de la ciencia, Sócrates, Auguste Comte, Karl Popper. Y ya si vamos al tema un poco más estricto y cerrado de lo que es la ciencia propiamente dicha, tenemos ejemplos como a René Descartes, Stephen Hawking y Richard Dawkins, que si bien son científicos en el puro estricto, en la pura, ¿cómo sería esto de aquí? En la pureza del término de ciencia, del método científico, experimental, matemático, si bien son científicos, no dejan de ser filósofos. No dejan de ser filósofos porque para mí la ciencia es una parte de la filosofía que es la lógica y la lógica matemática, principalmente. Entonces tenemos a tres. René Descartes, si bien fue un promotor de la ciencia, no dejaba de ser filósofo. ¿Sí? Él es el ejemplo
un caso más específico de lo que es un filósofo de la ciencia. Ahora, si es que vamos a un complemento y un punto intermedio entre filosofía y arte, tenemos a Agustín de Hipona, a Cornelio Agripa y a Carl Gustav Jung. Los tres son una mezcla entre filósofos y artistas. Entre filósofos y artistas. Agustín de Hipona fue un gran filósofo de fines de la Edad Antigua y de inicios de la Edad Media alrededor de lo que es el Mediterráneo, de lo que fue el Imperio Romano. Y Agustín de Hipona reflexionó sobre el arte literario cristiano, ¿sí? Porque los textos bíblicos son arte, son literatura. La literatura cristiana, la literatura católica, la literatura judía han sido reflexionados, leídos y reflexionados y reinterpretados por Agustín de Hipona. Entonces, él reflexionó desde el punto de vista filosófico, pero también literario, de los textos cristianos, bíblicos y de los textos judíos, judeo-cristianos. Y por eso decimos que Agustín de Hipona es un filósofo del arte literario religioso, de los personajes bíblicos, de los personajes cristianos y judíos, del mundo judeo-cristiano. Y también del arte griego, porque mucha de la filosofía de los griegos también es arte. Entonces Agustín de Hipona reflexionó y es un ejemplo de un punto medio entre filósofo y filósofo del arte literario. De igual forma, Cornelio Agripa, ya en lo que es el siglo XVI, inicios del siglo XVI, y Carl Gustav Jung en lo que son los inicios del siglo XX. Son ejemplos de filósofos que rescataron mucho lo simbólico, el arte, la creatividad. En el caso, por ejemplo, de Jung, si bien fue un científico, un médico y psiquiatra, pero su medicina y su psiquiatría se aproximó mucho a lo que es la alquimia, a los símbolos, a los arquetipos, a la psicología de los arquetipos, a la psicología de la alquimia. Entonces, si bien tiene un rasgo de ciencia, pero más está apegado a un rasgo filosófico y artístico, especialmente filosófico, artístico, porque su concepción de la vida, del comportamiento humano, de la conducta humana, de la mente humana, partió de textos ligados a la alquimia y a muchos principios herméticos, a todo lo que conocemos como la filosofía hermética y el ocultismo, la filosofía hermética y el ocultismo. Y en esa filosofía hermética tiene mucho de símbolos, de creatividad y de arte, y por eso en la psicología de Jung encontramos mucho de eso. De ahí, por ejemplo, en lo que es ya más eh, conocedores del arte literario, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Elena Blavatsky. Los tres son un poco más ligados a la religión, a la teología. Y mucho de la religión, ¿sí? La mayor parte de las religiones, tanto las cristianas como, como la judía, como el islam, como las religiones del Asia, las religiones tanto abrámicas como las religiones dármicas, tienen un componente fuerte de arte literario, de arte simbólico. La Biblia, los textos sagrados del cristianismo, del judaísmo, la Torá de los judíos, el Nuevo Testamento de los cristianos, el Pentateuco o Antiguo Testamento, los textos del Islam y de otras religiones tienen mucho de arte, de literatura, de literatura. Son textos de un profundo conocimiento literario. Y por eso es que
su perspectiva es artística. Tomás de Aquino, Martín Lutero, sí, Tomás de Aquino, uno de los filósofos más grandes de la Edad Media, Martín Lutero, uno de los promotores de la Reforma Protestante, por allá por el siglo XVI en Alemania y Europa. Y tenemos a Elena Blavatsky, fundadora en el siglo XIX, fundó en 1875 la Sociedad Teosófica. Y la teosofía, el cristianismo protestante y el cristianismo como tal, pues tiene un fuerte componente literario. Muchas de sus obras no se consideran, no se consideran tanto filosofía, más se consideran literatura teológica, literatura sagrada, simbólica. Entonces, por eso es que hablamos ahí de un fuerte componente literario y artístico. Entonces, el arte, la ciencia y la filosofía son elementos importantes para aproximarnos a la sabiduría, al conocimiento, al saber. Y en el medio he puesto a algunos historiadores importantes y escritores importantes. Tenemos a Tom Butler Boudon, que sus libros me parecen muy relevantes porque hacen un resumen de clásicos. Tiene la colección de 50 clásicos. Tom Butler Boudon tiene algunos libros que les voy a mencionar: 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de autoayuda, 50 clásicos de filosofía, 50 clásicos de psicología. En sus libros, este escritor de Londres, británico, Tom Butler Boudon, en sus libros hace unas síntesis muy interesantes de las obras clásicas más importantes en cada uno de estos componentes: filosofía, psicología, autoayuda, espiritualidad y filosofía. Yuval Noah Harari hace pocos años publica un libro de animales a dioses. De animales a dioses es uno de los libros más importantes de historia de los últimos años, que recopila la historia de toda la humanidad, desde los procesos de evolución, desde los homínidos hasta la actualidad, hasta el siglo XX o XXI. El libro Sapiens, de animales a dioses, Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, es uno de los libros más importantes que nos aproxima a la historia de la humanidad. Sapiens, de animales a dioses. Hay otro libro de Alvin Toffler que se llama La Tercera Ola. La Tercera Ola, el libro de Alvin Toffler, que también nos aproxima a entender la historia de la humanidad, la historia del conocimiento. De igual forma, hay un libro de Enrique Dussel que se llama Política de la Liberación, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, de Enrique Dussel, de este mexicano, de este argentino que vive en México, argentino-mexicano. Enrique Dussel, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, es uno de los libros más importantes de historia de la humanidad, que lo complementa muy bien con los libros de Butler Boudon, de Yuval Harari y de Alvin Toffler, los libros de Enrique Dussel y concretamente este libro sobre historia mundial que titula Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Karl Popper es otro de los grandes filósofos del siglo XX. Karl Popper es uno de los más grandes filósofos en lo que tiene que ver con la ciencia. Es uno de los promotores de la filosofía de la ciencia. Y si bien lo puse en la parte izquierda con Sócrates, Auguste Comte y Karl Popper, yo creo que también podría estar en la parte central, porque sus libros, su obra, su pensamiento nos dan aportes para conocer y hacer una aproximación a lo que es la historia
de las ideas y especialmente la historia de la ciencia. Es un filósofo de la ciencia. De ahí tenemos a Fernand Lucien Mueller, que también escribió un libro muy importante que se denomina Historia de la Psicología, de la antigüedad a nuestros días. Fernand Lucien Mueller escribió este libro sobre historia de la psicología desde de la antigüedad a nuestros días, que es un libro de psicología, pero también de filosofía, de historia de la psicología y de historia de la filosofía y de la historia de la psicología. Él lo titula su libro Historia de la Psicología, pero va mucho más allá de la historia de la psicología contemporánea. Se va hasta los antiguos griegos. Entonces, su libro es un complemento de la historia de la filosofía con la historia de la psicología. Cristóbal Celarius fue un historiador europeo de la modernidad y pues fue el que dividió la historia de Europa en historia antigua, historia de la Edad Media y la historia de la modernidad, en esas tres épocas de la historia: la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna fue delimitado por este historiador Cristóbal Celarius. Entonces sería importante revisar su vida y su obra y cómo desde ahí en las academias se ha tomado a esos periodos como parte de la historia universal, pero más está centrado en la historia de Europa. La historia de Europa no es sinónimo de historia universal. A veces se ha confundido estos términos y por eso es que Enrique Dussel hace una crítica a esa perspectiva eurocéntrica de la historia y de la historia universal. Por eso es que Enrique Dussel lo denomina historia mundial, para hacerle una crítica a la historia universal, porque la historia universal se ha confundido con la historia de Europa. Por eso es que la historia mundial es mucho más amplia que la historia universal según la perspectiva de Enrique Dussel. ¿Sí? Entonces, son términos que hay que analizarlos y debatirlos. Y Flavio Josefo fue uno de los grandes historiadores del siglo I después de Cristo, del siglo I después de Cristo, uno de los grandes historiadores de la antigüedad, que es importante conocer su vida y su obra, de Flavio Josefo. Bueno, eso como algunos ejemplos. Son pequeños ejemplos de quienes están más aproximados a la filosofía, a la ciencia, al arte. Y me estoy olvidando también de los que complementan la ciencia y el arte. Tienen un pensamiento intermedio entre la ciencia y el arte. Aristóteles, el gran filósofo griego, que tenía un pensamiento científico, pero también mucho de arte. Antonio Piñero. Antonio Piñero es un especialista en historia del cristianismo primitivo, en historia antigua. Antonio Piñero es de español. Y Adolfo Rodman, de igual forma, es uno de los más grandes especialistas en historia del cristianismo y en historia antigua. Entonces, ellos investigan el arte religioso, el arte de la literatura religiosa, desde el punto de vista agnóstico y científico. Antonio Piñero y Adolfo Rodman también son dos ejemplos de personas que están en esta línea entre ciencia, entre ser científicos, que estudian el arte literario, el arte literario religioso, el arte literario religioso cristiano, judeo-cristiano. ¿Sí? Aunque parezca un trabalenguas, que a veces lo es, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo por tratar de explicar este círculo y esta circunferencia de lo que tiene que ver con la historia de la sabiduría, la historia del conocimiento, la historia del saber, que tiene tres pilares: filosofía, ciencia y arte. ¿Quiénes
queremos manejarnos en aproximarnos a la sabiduría, tenemos que tener información, conocimiento y experiencia en estos tres ámbitos de la realidad. La filosofía, la ciencia y el arte nos van a llevar a una verdadera sabiduría, al autoconocimiento de nosotros y al conocimiento del mundo, al conocimiento del universo, al universo físico como metafísico. No nos olvidemos, filosofía, ciencia y arte. Historia de la filosofía, historia de la ciencia, historia del arte. Y de ahí, brevemente les voy a mostrar a algunos personajes que en otro video seguiré profundizando, que a algunos los he nombrado anteriormente, pero creo que es importante rescatarlos. Son 36 personas que nos pueden aproximar a ese triángulo de la historia del saber. Aquí están sus rostros, solo les voy a mostrar así lo que ustedes ven en pantalla. Yuval Harari, Alvin Toffler, Enrique Dussel, Fernand Lucien Mueller, Tom Butler Baudón, Jesús González Maestro, Eva Tobalina, Ana Díaz Sierra, Ana María Vázquez Ois, Laura Huerta López, o también conocida como Laura Egiptóloga, Enric Fernández Gel, Joel Benjavip, Joel Benjavip, Mario Sabán, que es otra diapositiva, Mario Sabán, Miguel Herrero de Jauregui, Yogari Puyol, Santiago Castellanos, Antonio Piñero, Adolfo Reutemann, Cristian Rodrigo Iturralde, María Elvira Roca Barea, Karl Popper, José Luis Crespo, Cristóbal Celarius, Yolanda Ramírez Michel, Roxana Kramer, Díaz Félix, Nicolás Nardi, Jaime Barilco, Fernando Fuentes Pinzón, Rafael Hidalgo, Alberto Ibáñez, Darío Zangbagber o Darío Z, Darío Zangbagber o Darío Z, Darín McNabb, Ernesto Castro, Francisco Núñez del Arco y Agustín Laje. Si nosotros queremos irnos aproximando a este triángulo del saber que incorpora la filosofía, la ciencia y el arte, pues tendríamos que revisar a esos 36 autores, que son un ejemplo, son una muestra para aproximarnos a esto, son una pequeña muestra para aproximarnos a este triángulo y a este círculo del saber, una mezcla entre un triángulo y un círculo del saber, a este gráfico del saber, de la historia del saber. Bueno, espero poder haber llegado a ustedes, transmitido las ideas básicas sobre este tema importante. Creo que es una síntesis de la historia del saber, de la historia del conocimiento, de la historia de las ideas, de la arqueología del saber. Y he intentado hacer este resumen, esta síntesis, porque toda la filosofía requeriría libros enteros o conferencias enteras para intentar promover justamente que ustedes accedan a la historia del conocimiento. Esta es una pequeña introducción que se me ha hecho un poco difícil transmitirles a ustedes, pero espero que ustedes lo valoren y puedan aproximarse a la historia del saber, a la historia de la filosofía, a la historia del conocimiento. Seguiré haciendo otros videos. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Te invito a mis cursos online en Udemy, que te puedes contactar conmigo a través de las diferentes redes sociales y de mi WhatsApp, que siempre dejo en las redes sociales. Y te invito a que me busques en Udemy como Elvis Orellana Espinosa. Ahí tengo varios cursos sobre filosofía, sobre conocimiento, sobre psicología, que son aspectos importantes. Me despido, cuídate mucho. Chao, chao.